Pues nada, damos paso a la siguiente ponencia, que son los dos almadraberos que estuvieron trabajando en la almadraba del Consorcio Nacional Almadrabero. Uno es Antonio Carrillo, conocido como Antonio el Moro, y otro es Juan Fernández, conocido como El Pelao, pero a Juan Fernández lo tenemos que disculpar porque los nervios lo ha traicionado y hasta hace un ratito que no, pero bueno. Pasó igual que su hermano, que era José Fernández, que era el pelao, que era capitán de la Almadraba de Tarifa durante muchos años, que no ha querido, y sus hijos están lo mismo. Pero bueno, tenemos el testimonio de la última visita que hicimos al Real de la Almadraba de Nueva Umbría, donde los dos pues abrazaron tanto a Antonio Carrillo como a Juan Fernández, y lo vamos a poner, y entonces Antonio nos va a contar algunas anécdotas cuando él era un chavalito, en el año 1939, en el Real de la Almadraba de Nueva Umbría, junto con su amigo Juan Fernández. Damos paso a Antonio Carrillo. Antonio, mientras no te dé un pito para que te ponga a jugar. ¡Ah! Bueno, entonces esto voy a contar anécdotas que tanto Juan Fernández como mi suegro Antonio Carrillo pues me cuenta de cómo se lo pasaron, cómo lo vivieron con su padre cuando ellos eran unos chavalitos. Estaba en el Real de Nueva Umbría. Juan Fernández nació allí y mi suegro Antonio Carrillo nació en la Almadraba de las Cabezas, en la Punta. Entonces acompañó a sus padres. Entonces, mientras su padre estaba pescando atunes en la Almadraba, ellos se dedicaban sobre todo a lanchear, a pasar gente de una banda a la otra banda de rompido. Y entonces ellos nos van a contar las anécdotas y cómo sobrevivieron, cómo jugaban, ¿no? Y a veces contaban que ellos ganaban más dinero que sus padres, siempre un poco lancheando, vendiendo higos, buscando los chanchullos que ellos hacían. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, Antonio Carrillo Escame y Juan Fernández Ferrera. Hace 2 años visitamos el Real de la Almadraba de Nueva Umbría, que lo están restaurando, pero muy pequeña cantidad. Han conservado lo que era el alquitranadero y nada, y han hecho una pasarela que va desde el río hasta la otra banda, ¿sabes? Bueno, pues entonces ellos me han contado que cuando eran pequeños, tanto él como tanto la familia de Antonio Carrillo como la familia de los Pelaos se peleaban por coger cuando venían los burros cargados de carbón para que ellos pasarlo en la barquilla a la otra orilla. Competían con los Zarciña, ¿no? Entonces ellos vivían en la Almadraba de Real de la Almadraba de Nueva Umbría. Una breve visión, ¿no? La casa del capitán. Esta es la descripción de todo lo que era el Real. Vivían más de 1000 personas, ¿vale? A partir del año 1929, esto es lo que se conservaba, la casa del capitán, que no se sabe por qué, hubo un momento que fueron y la derruyeron, ¿no? Esta estaba casi perfectamente, ¿no? Y esta es la situación que tiene actual. Dicen que la van a restaurar. Y esto es, si es verdad que el patrimonio, lo que ha dicho antes Juan, pues hay que protegerlo. La gente va de una banda a la otra banda, van para allá y lo destruye. Esto eran las casas donde vivían la mayoría de los almadraberos. Esto es como está casi actualmente, ¿no? La retama, pues le ha ganado a todo que está allí, ¿no? Y esto es la antigua chimenea de alquitranadero, que la han restaurado. Estaba un poco en peligro de demolición y en el fondo, pues así es como estaba totalmente. Era un arenal donde ponían los distintos anclas, lo cargaban los barcos, ¿no? No había ni lo que había mucho, no había las pandas eran los corchos que eran de flotadores, ¿no? Y aquí es donde vivían cerca de 1000 personas. En la Almadraba hay unas 150 personas. Y en estas circunstancias era donde vivía. Entonces era una casa donde compartían lo que era la pequeña cocina. En la que está ahí abajo, que está Juan Fernández, era donde era la casa de los sorteros. Los sorteros eran unas literas que tenían,
y eran sobre todo de la gente de Almería, que no tenían familia. Esto era toda la distribución de lo que era el Real de la Almadraba, la caza del capitán, el alquitranadero, donde tendían las distintas redes, las anclas, ¿no? Y había, creo que 10 cazas que eran de material y habían 2 cazas que eran de madera, que se pasaban mucho calor. Dependiendo de un poco del rango social, pues el capitán lo mandaba de una a otra. Ahora mi suegro describirá qué es lo que pasaba. Bueno, don Antonio Carrillo Escame, ¿vale? Ahí tenía mucha relación con otro famoso capitán de Almadraba, que era Vicente Zaragoza Casamayor, que tuvimos el año pasado el privilegio de contar con él con 97 años de edad. Ya no ha desaparecido y al final de la jornada tendremos esto es en la punta, en la Almadraba de las Cabezas, las anclas, ¿no? Y puesto, si yo tengo 64, mi cuñado tiene 63, eso hace 60 años. Ahí está mi suegro de Esparda y mi cuñado Juan Carlos, que estaba esperando que viniera el barco para ir a la mar. Esto hace por lo menos 60 años. Bueno, ¿cuál es el antecedente de la familia de Antonio Carrillo, no? Pues su abuelo, José Carrillo Carmona, eran de Siempre de Almería, tuvo 2 hijos, el José Carrillo Aguado, el padre de Antonio Carrillo, ¿no? Y Sebastián Carrillo Aguado. Sebastián Carrillo Aguado fue segundo de capitán de Almadraba con Trementina en la Almadraba de Italia. Mientras que José Carrillo Aguado trabajó en la Almadraba del Reina Regente, estuvo trabajando también en la de Nueva Umbría y estuvo trabajando en Punta Negra, en Marruecos. Tuvo 8 hijos, 6 niñas y 2 niños. Entonces, Sebastián Carrillo Escame, ¿no? Y Antonio Carrillo Escame. Entonces, Antonio Carrillo Escame tuvo también 9 hijos. De los 9 hijos, 8 niños y una niña. Los 8 niños, pues nada, continúan, no han ido a la Almadraba, pero siempre están relacionados todos con la mar. Todos son patrones y mandan los distintos barcos. Antonio posee una buena flota, ¿no? Posee 2 traíñas, un barco arrastrero que pesca en Portugal y una chupona, ¿sabes? Un Richie. Entonces, Antonio, eso es los antecedentes y la relación que tiene con las Almadrabas. Sigue siendo, él cuenta y ahora nos va a contar qué es lo que pasaba cuando estuvo en Nueva Umbría y cuando estuvo en Punta Negra. A Juan Fernández Ferrera es también una biblioteca, una memoria impresionante. Siempre dice que a partir de los años 50 que le pregunte con qué capitanes, dónde estuvo, ¿no? Él estuvo en el Loro, estuvo en Nueva Umbría, estuvo en Barbate, estuvo en Tarifa, estuvo en todos lados. Y con los que te acuerdas, impresionante, pero no hemos sido capaces de convencerlo, se pone el pobre muy nervioso, ¿no? Y sí es verdad que es tan interesante hablar con Juan Fernández, que sabe de memoria todas las tallas y salomas que eran los cantos que se hacían cuando se iban a pescar y más o menos para remar. Entonces ahí estamos a ver si los recogemos, pero lo mismo, también ellos son del EPE. Los antecedentes de Juan el Pelao es José Antonio Fernández el Pelao, ¿no? Que era el encargado de la gente del EPE para la gente de la Almadraba. Tuvo 2 hijos, ¿vale? José Fernández Oria, que también era, ¿vale? Y Manuel Fernández Oria. Esta era Charreta y no vamos a hablar de él, ¿no? Entonces tuvo el abuelo, el padre del Pelao, tuvo 2 hijos. José Fernández Ferrera, que fue capitán, llegó a capitán de Almadraba. Empezó aquí en Nueva Umbría, en el Loro, en Tarifa, y al final estuvo durante bastantes años de capitán de la Almadraba de Tarifa. Tuvo 5 hijos, 2 niños y 3 niñas. De las 3 niñas estuve casado con 2 almadraberos que siguen todavía trabajando en la Almadraba de Tarifa. Y de los 2 niños, patrón, es el que ha quedado el título y es el capitán actual de la Almadraba de Tarifa. Y su hermano también le ayuda, es José el que le ayuda a eso. Juan Fernández trabajaba con su hermano y llegó un momento cuando se acabó el Consorcio Internacional Almadravero, se tuvo que venir al EPE y ellos tenían unas barcas y ellos pescaban mucho en los cazonales. El barco que tenía pues no pudo continuar porque tuvo 3 hijas y de las 3 hijas pues no heredó, los maridos no heredaron ese afán por eso. Entonces, un poco resumen, sería el abuelo, los 3 hijos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el pelado sería José Fernández Oria,
que estuvo viviendo mucho en Lepe, ¿no? Los dos hijos, ¿no? El Juan el Pelao y José el Pelao. Los capitanes que trabajó Juan Fernández, pues trabajó con todos los grandes capitanes, ¿no? Con Giner Llorca aquí en Isla Cristina, ¿no? Con Antonio Bautista en Barbate, ¿no? Con Jacinto Baello, que lo conocimos aquí, ¿no? En la almadraba de Las Cabezas y la de Nueva Umbría, que fue el segundo capitán que caló la almadraba de la Umbría. El primer año fue el padre de Claudio Colomé, en el año 1985, y en el año 1986 fue Jacinto Baello el que caló la almadraba de Nueva Umbría. También cambió con Jaime Ort, conocido como el Gitano, ¿no? Y Tomás Tanemeterio, que caló la almadraba de Las Cabezas. Entonces Juan nos iba a contar de que él, cuando chico, competía con Antonio Garrido en gastar la máxima posible para cargar las barcas de melones o de carbón o de pan para pasarlo de higo de un lado a otro. Entonces le cobraba un dinero, una perra chica, una perra gorda, y se buscaba la vida. Y Juan también lo que hacía él, se dedicaba a remandar y a hacer las redes. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que en aquella época, en el Real de la Almadraba de Nueva Umbría, la gente sisaba un poco de cordel y hacía unas pelotas y luego la vendía, ¿no? Entonces, había el Consorcio Nacional Madravero, lo que hizo fue poner una palpadora que era la abuela de Begoña Flores. Entonces lo que hacía es registrar un poco a la mujer para que el entrefajo y eso no se pasara las cuerdas, ¿no? Y entonces salió un dicho, ¿no?, que decía, ¿no?, que en la almadraba de Nueva Umbría han puesto una nueva palpadora, que además no me la llama, Ahí está, las perras chicas, él llegaba a ganar cada día 3,5 pesetas. Así era capaz de hacer 100 kilos de res. Entonces ganaba más que el padre cuando estaba en la almadraba. Esto es verdad que me suena, cuando yo era pequeñito, esas monedas, ¿no?, que tú ibas a pagar y con un real compraba un montón de cosas, compraba un caramelo, iba al cine, ¿no? Y ahora, pues nada, 1 euro no se puede conseguir nada. Ahí está con los capitanes en la fecha, ¿no?, en el año 53, con el padre de Vicente Zaragoza, con José Zaragoza, luego con Ginés Llorca, con Bautista Pérez, que era de Benidorm, con Antonio Pérez Zaragoza, que creo que lo llamaban el Manco, ¿no?, Ginés Llorca Miguel, que también era de Santander, Tomás Tanemeterio era de Santander, Jaime Or era de Benidorm, ¿no?, y por último trabajó con Jacinto Baello Llorca, en Tarifa. Se vuelve a Lepe, ¿no?, y entonces desaparece el Consorcio Nacional Almadrabero Tierra y él se dedica a su pesca. Ahí está la visita que hicimos el año pasado, ¿no?, cómo se ha quedado el nuevo alquitranadero que se puede visitar. Y ahí están los dos chavalitos que se encontraron el año pasado, Juan Fernández, que nació en el año 1938, tiene actualmente 86 años, y Antonio Carrillo, que nació en el año 1933 y tiene ahora 91 años. ¿Quién tiene 91 años? ¿Usted? Esto es como está, ¿no? Yo mismo tengo 92. Y esto es una foto que nos hicimos en la restauración del arquitranadero de la almadraba de Nueva Umbría. Entonces, preguntarle, cuando usted era chico, ¿qué es lo que hacía allí en la almadraba, Antonio? ¿Qué hacía en la almadraba? Bueno, en primer lugar, pues, llegaba en la almadraba de Umbría, pues yo tenía 10 años, 10 añillos, así. Y entonces, pues, te voy a contar lo primero. Y entonces, pues, en la almadraba de Umbría había una escuela. Y entonces resulta que yo, pues, lo pasa a los chiquillos, ¿no? Pues empezó a discutir conmigo y entonces, pues, en vez de pegarle, le pegué un castañazo y se lo tiré al suelo. Y dice la maestra, ven para acá. Bueno, me decían moro, ven para acá, moro, ven para acá. Pon la mano ahí. Y empezó a pegarme y digo, ya no me pega más. Digo, salí corriendo llorando y mi madre dice, ¿qué te pasa? Y dice, que la maestra me ha pegado con una paleta en la mano. Y ya no vimos a la escuela. Bueno, pues ya mi padre tenía una lanchita. Y pues yo con eso para pasar a la gente de una banda a la otra. Cojo la lancha, la preparo con mi hermano Sebastián. Digo, espabilate que te va a venir conmigo.
Él tenía 8 años, 8 o 9 años, yo tenía 11 años, yo le llevaba 3 años a él. Pues venga, pasaba ya la gente de allí para acá y de aquí, de la almadraba para allá. Cuando daban de mano a los almadraberos, pues llegaban los almadraberos a comer higos a la banda de la otra banda. Y yo le decía, traedme higos, si no los paso más, ¿eh? Me daban una gorda cada uno, una gorda, fíjate, en aquella fecha. Y llevaba 15 o 20 la ancha cargada, y luego ellos se venían en la casa del gallego, que le decían, y eso, pues venían todos allá, comían los higos y los traían. Ya dejando eso, pues entonces yo a mi hermano pues ya lo tenía claveado. Digo, ya para pasar habíamos 3 lancheros, estaba el pelado ese que está mentando y otro que le decía el Bonifacio. Habíamos 3 lancheros. Pero es que yo ganaba por 3 temporadas de mi padre, la almadraba. Porque lo tenía, digo, yo pasaba a la gente y a él lo dejaba en la otra banda. Digo, por la calle, por la barranca que le decía, que está la farola, por ahí venían las cargas de cartalla, de melones, de uva, de papas, para los almadraberos. Tú le coges el cabestro al caballo y no lo sueltes, ¿eh? No intentes soltarlo. Claro, yo cuando pasaba la gente ya él traía eso, cargaba eso y ya tuve 3 o 4 peleas con los mismos, con los pelados y con el otro. No, porque yo es que ya está antes que tú y me pertenece a mí la carga de eso. Digo, no, mi hermano ha cogido el burro por el cabestro y el que carga eso soy yo. Y así eran peleas, una pelea. Bueno, pues ya pasando eso, pues ya fuimos allá terminamos. Ya yo tenía 14 años, mi padre fue para la almadraba de Larache. Y ya yo, pues ya con 14 años, ya tenía mi folio y ya me invertí también un almadrabero más en la almadraba de Larache. Ya hicimos 2 temporadas. Luego ya en la primera temporada estuve trabajando en la mar con los almadraberos, pero ya la segunda temporada, pues ya había un barquito que se pasaba a la gente de Larache a la banda de los alemanes, que le decían, en Larache. Y ya yo era el que me pasaba a la gente de una banda a la otra. Terminó esa temporada y ya a la segunda temporada ya nos fuimos para Ceuta, para la Almadraveta. Fuimos a la Almadraveta, ya en la Almadraveta, el mismo barquito que yo tenía para pasar a la gente del Larache, pues ese se fue a la Ceuta y pasaba ya, pasemos a la otra banda, a donde estaba la Almadraveta. Y con ese barquito pues cargábamos los barcos de merva, de cachorreta que le decían, todo eso, y que en la misma banda aquella había una fábrica de conserva del consorcio. Pero resulta que lo que pasa en esta vida, yo dormía en el barco, tenía el barco que era un espejo, allí comía, yo tenía mi casa, Catre. el catre, toda la preparo para hacer de comer y comía en el mismo barco. Pero entonces resulta que había un control de la otra almadraveta y de la almadraveta esa, según tienen que tener un control de coger la misma pesca cada uno, y tanto es. Pero una de las tardes empezó el viento de levante fuerte y lloviendo, y entonces pues el barco estaba cargado. Y entonces le dice el del control, le dice al motorista, dice, mira, hoy puede coger el pescado que quiera porque no está contado. Bueno, yo inocentemente, ahora viene lo más gordo. Dice, coge el pescado que quiera. ¿Qué hace? ¿A qué no ando con broma al motorista? Coge una cachorreta de 14 15 kilos y la mete en el catre, en el motor. Digo, no metas ahí. Dice, no, que no está contado. Al favor que no lo metas. Bueno, no, el pescado estaba allí. Alejamos tal y tal. Y el pescado allí dentro. Al otro día, el pescado allí. Ya terminó la mesa, le pedía para la mañana. Barco a la gente, me llevo a la gente a la almadraba. Y cuando yo venía ya para tierra, ya venía de la gente y venía ya otra vez para la fábrica, ya yo veo todos los harta mayores de los almadrabas, de los dueños de la almadraba. Digo, ahí ya esto que aquí no, ya me golí yo, que aquello ya no me golía a mí. Y dos trabajadores de la fábrica. Atraco, bueno,
se ponen a saltar los dos aquellos y empiezan a registrar de la prueba popa. Y la cachorreta esa estaba en el cáter metida. Cuando dice, saca eso para arriba. Yo, no me diga nada. Venga, Carrillo para la fábrica. Venga, te vamos a dar la cuenta. Y te vamos a mandar para Lacho. Para Ceuta, que era la cárcel que estaba. Yo llorando como, mírate, yo con 14 años. Y era el niño bonito de allí de la fábrica, allí, con todas las chavalas y con todo el jaleo allí. Y yo cuando me meto aquello dice que ahora tiene que ir a Lacho. Llamo a mi padre, viene mi padre, que estaba en la otra banda de la en la otra banda en el muelle, y lo llaman por teléfono, viene mi padre llorando conmigo. Fue una esta. Yo estaba con 14 años y allí me entraba en la fábrica como un chiquillo con 14 años, no me diga nada. Y de momento se partió todo el jaleo. Y ya pues, me dieron la cuenta y entonces cogí el correo para la banda ya para España con un baúl, que tenía mi madre, que me dice que ahí metía toda la ropa. Y yo con el baúl a cuestas y cojo la camioneta y al llegar a Sevilla había uno y dice, te llevo la maleta, te llevo el baúl. Digo, y pues uno te dice, no. Digo, no, ya lo llevo yo. No, este es capaz de llevar el baúl y ya no. Bueno, nada, pues venga, cógelo. Fíjate, desde donde están las damas hasta la estación que estaba en Sevilla. Y dice, ¿cuánto te voy a dar? Dice, no, me tiene que dar 5 duros. Y digo, que ya cuesta 5 duros, si eso no gano yo en la almadraba. Bueno, pues venga, ya. Y ya pues toda la vida esta de la almadraba. Luego también estábamos una vez haciendo levantar la almadraba y yo estaba en lo que es la testa y el barco fuera, algunos de las almadrabas estarán por aquí, pues el bordoná se amarraba por la popa del barco fuera de la almadraba. La almadraba tiene un cuadrado, pues estaba la testa, barco fuera y barco tierra, y luego la zacá, que era la que hacía, la levantaba, iba avanzando hasta que ya llegaba para poder acopejar. Pues estábamos ya se copeja y tal. Y nosotros teníamos la de preparo, que éramos 3, era uno que decían Correntín de Adra, un tío mío que decía el Torrijo, y yo los 3. Y teníamos la prepara allí para hacer de comer, hacíamos de comer allí en el barquito, los cacharros. Ya se empezó a levantar, pero estaba de segundo de la almadraba estaba Claudio Colomé Casanova, el padre de Claudio Colomé. Pero, yo, claro, se terminó de copejar y había 2.000, 3.000 o 5.000 mervas dentro del copo. Ya las mervas se tiraban a la zaca y los atunes se acopejaban en los barcos cantos. ¿Qué hago yo? Como yo estaba en cuero, con nada más que los calzoncillos. Digo, pues esto va a ser. Pues cogí una merva y la cogí. Fíjate tú, esta, del hombre ese, no sé lo que le entró por el cuerpo. Cojo una merva y la meto entre las mallas del copo y yo con los dedos gordos pues le estaba dando así para partirle la cabeza porque si no, no me lo daba. Y yo venga, estaba la facá y vine de un lado a otro y dice, Moro, echazo para arriba. Digo, y yo no le contestaba, Moro, echazo para arriba. Digo, no te contesto. Hasta que se enfadó y vine, Moro, no. Digo, ¿qué quiere usted? Dice, echazo para arriba. Digo, ¿qué echo para arriba? Dice, lo que tiene en los pies, ya la merva ya no tiene ni cabeza ni nada. Porque yo estaba con los pies para partirle la cabeza. Bueno, se terminó eso ya. Y ya, bueno, ¿qué te cuento más? Bueno. Fueran unas pocas de anécdotas, sobre todo para que lo contrastara con Juan Fernández, pero bueno, Fernández siempre tenemos el testimonio aquí un poco visto y esto, ¿no? Fuera un poco esto era lo que íbamos a decir, ¿no? Bueno, éramos 3 lancheros. Y la relación con Vicente Zaragoza y con el padre Vicente Zaragoza ahí en la Tunara y cuando iba a Santipetri. Bueno, ese era el capitán de Almadraba de Santipetri. Como él conocía a mi padre y tal, y eso, pues mandaba al cocinero
Dice, dile al carrera a los moritos que vengan para acá. Pues yo iba, vaya, venga, me sentaba allí el hombre con la mujer. Pues, yo tenía 30 años, 28, 30 años, recién casado. Y la mujer tiene una criada, en aquella fecha nos poníamos a tostar, el café, salíamos allí estupendamente. Digo, a ver si me llamo otra vez. Pues y ya, pues son detalles de eso. Pues son las vivencias que ha tenido un almadravero, luego se ha dedicado a pescar, un especialista en la caballa, el rey de la caballa, de capturar la caballa aquí en Isla Cristina, cuando estaba en Cádiz también era muy famoso y eso. Entonces, pues esto es Antonio en Carrillo Escame, ¿vale? Tenemos ahora un pequeño concierto. Tenemos ahí en el hall una exposición de planos de Almadraba de Claudio Colomé de Feria. Entonces caló más de 16 Almadrabas. La mayoría de los capitanes han estado en una o dos. Entonces él caló, estuvo trabajando en Tarifa, estuvo trabajando en Conil, en Punta Chullera, en Cabo Espartel, en Punta Negra, estuvo a punto de trabajar en Argelia y estuvo calando hasta Marruecos 3 o 4 almadrabas. Entonces ahí está un poco la exposición. Entonces Claudio era un tío fantástico, tenía una visión y dibujaba y pintaba bastante buena, lo podéis comprobar en esto, ¿no? Y sí es verdad que era un buen comilón, pero lo que más le gustaba era la música. Siempre que alguien cantara, pues entonces él se quedaba maravillado y comé. Entonces muchas veces con tu amigo Juan Antonio decía que comía con 2 cucharas, porque siempre le gustaba lo que era la espineta o las orejas con patatas. Entonces un pequeño concierto de sus nietos, ¿no? Claudio Colomé y Queca nos van a decir un poco una música que a él le gustaba.